La mujer que estás viendo pasó gran parte de su vida buscando aquello que muchas personas dan por sentado: una familia estable, amor y aceptación. Pero cuando creyó haber encontrado todo eso en un hombre aparentemente exitoso y respetable, terminó atrapada en una relación marcada por el control, las humillaciones y la violencia. Lo más inquietante es que mientras quienes la rodeaban pensaban que vivía un matrimonio feliz, ella se encontraba cada vez más aislada y vulnerable. Lo que ocurrió durante una celebración de Acción de Gracias terminaría revelando una realidad mucho más oscura de la que cualquiera imaginaba. Quédate hasta el final para conocer todos los detalles de este caso ocurrido en Estados Unidos. El caso de Ashley Scott. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Mario y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. La tarde del 23 de noviembre de 2006, mientras millones de familias estadounidenses celebraban el Día de Acción de Gracias, los operadores de emergencias recibieron una llamada urgente. Al otro lado de la línea estaba un hombre identificado como Jeffrey Scott, quien aseguró que su esposa había sufrido una caída y se encontraba herida y sangrando dentro de su vivienda en Córdoba, Tennessee. Durante la comunicación, los operadores escucharon a una persona al fondo decir que la mujer ya había fallecido. Los paramédicos llegaron pocos minutos después. Dentro de la vivienda encontraron a Ashley Scott, de 28 años, inconsciente y con sangre saliendo por la nariz, la boca y los oídos. De inmediato la trasladaron al centro médico, pero los esfuerzos por ayudarla fueron inútiles. Poco después de su ingreso, los médicos confirmaron su fallecimiento. Pero antes de continuar con la investigación y con las respuestas que empezaron a buscarse dentro de aquella casa, es necesario regresar al inicio de esta historia. Porque para entender lo que ocurrió esa tarde, primero hay que conocer a la mujer que terminó convertida en víctima. Ashley nació el 4 de noviembre de 1978 en Luisiana, dentro de una familia trabajadora. Desde muy pequeña experimentó situaciones difíciles que marcarían profundamente su vida. Después de separarse de su padre biológico, la madre de Ashley contrajo matrimonio con Jim Pittman, quien adoptó a la niña cuando aún era muy pequeña. Para Ashley, aquello representó la oportunidad de tener una familia más estable. Además de Jim, en el hogar también vivía Kesia, hija de una relación anterior de su padre adoptivo. Sin embargo, cuando Ashley tenía alrededor de 12 años, su madre abandonó el hogar. A partir de entonces, quedó al cuidado de Jim y de su hermanastra. Aunque criar a 2 niñas con el salario de un obrero no era sencillo, Jim hizo todo lo posible para sacarlas adelante y brindarles el cariño y la estabilidad que necesitaban. Durante sus años escolares, Ashley conoció a Lori Machen, una compañera con quien compartía gustos e intereses. Lo que comenzó como una amistad entre 2 niñas, pronto se transformó en un vínculo inseparable. Lori estuvo presente en algunos de los momentos más importantes de la vida de Ashley, incluyendo los más difíciles. La acompañó durante los años posteriores al abandono de su madre y fue testigo de cómo intentaba seguir adelante pese a las heridas emocionales que arrastraba desde la infancia. Ya en la adolescencia, ambas ingresaron a la secundaria. Allí se unieron al equipo de porristas y Ashley destacó rápidamente por su entusiasmo, liderazgo y carisma. Con el tiempo fue nombrada capitana del grupo, responsabilidad que mantuvo hasta graduarse en 1996. Su personalidad alegre y sociable la convirtió en una joven muy apreciada por quienes la rodeaban. Al graduarse, Ashley y Lori decidieron continuar juntas la siguiente etapa de sus vidas. Ambas se inscribieron en la misma universidad, una institución cristiana ubicada en Arkansas. Durante aquellos años compartieron habitación en el campus y fortalecieron aún más su amistad. A ella se sumó otra joven llamada Erin May, con quien formaron un grupo muy unido.
Entre clases, actividades universitarias y reuniones sociales, vivieron las experiencias habituales de muchas estudiantes que comenzaban a construir su futuro. Ashley logró completar sus estudios y se graduó en el año 2000. Todo parecía indicar que los años más difíciles de su vida habían quedado atrás y que una etapa prometedora estaba por comenzar. Poco antes de terminar la universidad, Ashley conoció a un joven que cambiaría el rumbo de su vida. Se llamaba Jeffrey Scott y era un estudiante de negocios de 24 años, proveniente de una familia acomodada de Tennessee. Sus amigas presenciaron aquel primer encuentro durante una excursión universitaria en la que coincidieron con Jeffrey. La primera impresión que tuvieron de él fue la de un hombre reservado y distante. En ese momento no le dieron mayor importancia, pensando que simplemente era tímido o que aún no tenía confianza con el grupo. Sin embargo, Ashley quedó cautivada por él. A pesar de que ambos provenían de entornos muy diferentes, la relación avanzó rápidamente. Con el paso de los meses, la pareja se hizo cada vez más cercana y decidió continuar construyendo un futuro juntos. Después de graduarse, Ashley comenzó a trabajar como profesora de inglés en una escuela secundaria, donde rápidamente se ganó el cariño de estudiantes, compañeros y directivos. Pero mientras su carrera profesional avanzaba, las personas más cercanas a ella comenzaron a notar cambios preocupantes en su comportamiento. La joven alegre, sociable y cercana que todos conocían, empezó a mostrarse más reservada. Poco a poco, fue alejándose de sus amistades y limitando el contacto con quienes habían formado parte de su vida durante años. Lori contó que las salidas entre amigas se hicieron cada vez menos frecuentes y cuando ocurrían, Jeffrey casi siempre estaba presente. El cambio más doloroso fue el distanciamiento de su propia familia. Las llamadas a Jim comenzaron a espaciarse y las visitas que antes eran habituales prácticamente desaparecieron. Nadie entendía qué estaba ocurriendo, pero quienes la conocían mejor empezaban a sospechar que la influencia de Jeffrey sobre Ashley era cada vez mayor. La relación continuó avanzando y, en junio de 2001, Ashley y Jeffrey decidieron casarse. Para quienes observaban desde afuera, parecía el siguiente paso natural para una pareja enamorada. Sin embargo, hubo algo que llamó la atención de quienes conocían la historia de Ashley. Entre los invitados no estaban Jim Pittman ni Kechia, las dos personas que la habían acompañado durante gran parte de su vida. Poco antes de la ceremonia, Ashley les envió una carta en la que les pidió que no volvieran a contactarla. La decisión dejó devastado a Jim, quien no lograba comprender por qué la joven con la que siempre había mantenido una relación cercana había decidido apartarlo de esa manera. Con el tiempo, llegaría a la conclusión de que el cambio comenzó cuando Jeffrey entró en su vida. Después de la boda, la pareja se instaló en una vivienda de la comunidad de Córdoba, en Tennessee. Ante los ojos de vecinos y conocidos, parecían un matrimonio común. Nada hacía pensar que existieran problemas graves dentro de la relación. Incluso Lori, que visitó la casa en una ocasión, aseguró que durante su estancia no observó discusiones ni comportamientos extraños entre ellos. Pero la impresión cambiaba cuando Ashley viajaba para visitar a sus amistades. Durante esas visitas, algunos comenzaron a escuchar la forma en que Jeffrey se dirigía a ella por teléfono. Según Lori, hablaba con un tono tan elevado y poco amable que quienes estaban cerca podían escuchar gran parte de las conversaciones. Aquellas llamadas despertaron las primeras sospechas de que detrás de la aparente normalidad existía una dinámica muy distinta. Con el paso de los años, las preocupaciones de amigos y familiares aumentaron. Ashley parecía cada vez más aislada y temerosa, lo que llevó a varios de ellos a sospechar que estaba sufriendo algún tipo de maltrato dentro de su matrimonio. Uno de sus amigos declaró que Ashley le había confiado que Jeffrey ejercía abuso verbal y emocional contra ella. Según esos relatos, la situación empeoró después de agosto de 2005, cuando la joven fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol. Tras el incidente por conducir en estado de ebriedad, Ashley pagó una multa y recuperó su libertad. Pero para quienes la querían, aquel episodio fue una señal más de que algo no estaba bien. La preocupación por su bienestar emocional y físico seguía creciendo y pronto descubrirían que sus temores estaban justificados. Mientras Ashley intentaba sostener su matrimonio, comenzaron a salir a la luz aspectos de la vida de Jeffrey que muchos desconocían. La imagen de hombre respetable y devoto que proyectaba ante los demás empezó a resquebrajarse.
Los allegados a la pareja descubrieron que durante años había mantenido una relación extramarital intermitente con una compañera de trabajo llamada Virginia Brown. Lo más sorprendente era que Ashley y Virginia también habían desarrollado una amistad. En noviembre de 2005 ocurrió un episodio especialmente revelador. Ashley se encontraba en la casa de Virginia cuando Jeffrey llegó de manera inesperada. Durante aquel encuentro, golpeó repetidamente a su esposa en la espalda. Aunque Ashley no mostraba públicamente heridas visibles, quienes conocieron estos hechos comenzaron a comprender que la violencia dentro del matrimonio era mucho más grave de lo que habían imaginado. En julio de 2006, Jeffrey había llegado a un nivel de violencia aún más alarmante. Según su versión, una noche él estaba tan ebrio y agresivo que intentó estrangularla. Según relatarían amigos y familiares, Jeffrey utilizaba distintas formas de manipulación para ejercer control sobre Ashley. Con frecuencia le recordaba sus orígenes humildes y la hacía sentir inferior. Mientras él provenía de una familia acomodada, ella había crecido enfrentando el abandono de su madre y la ausencia de su padre biológico. Aquellas heridas emocionales nunca desaparecieron por completo. Las personas cercanas a Ashley creían que Jeffrey aprovechó esas inseguridades para aislarla y dominarla. Poco a poco, la joven quedó atrapada en una relación donde el control, la humillación y la violencia parecían aumentar con el paso del tiempo. Sin embargo, aquella situación no podía mantenerse indefinidamente. La tensión acumulada durante años terminaría explotando de forma trágica en aquella tarde de noviembre de 2006. Mientras amigos y familiares trataban de comprender cómo una discusión doméstica había terminado con una mujer muerta, los investigadores comenzaron a examinar cuidadosamente lo ocurrido dentro de la vivienda de los Scott. Las declaraciones de Jeffrey fueron revisadas, la escena fue procesada y los especialistas iniciaron los estudios forenses correspondientes. Muy pronto, las primeras evidencias empezarían a cuestionar seriamente la versión presentada por el esposo de Ashley. Lo que parecía un accidente provocado por una caída, pronto tomó un rumbo completamente distinto. Las respuestas estaban en el cuerpo de la víctima y en las pruebas que habían quedado dentro de la casa. Las autoridades interrogaron a Jeffrey poco después de la muerte de Ashley. Durante su declaración, reconoció que ambos habían discutido la noche anterior. También aseguró que su esposa había consumido vodka, vino y cerveza. Según su relato, la discusión comenzó después de que Ashley recibiera un mensaje de texto de otro hombre. Jeffrey afirmó que únicamente la golpeó una vez y que, posiblemente, ella cayó y se golpeó durante el altercado. Sin embargo, los hallazgos de la autopsia contaron una historia completamente diferente. Los forenses descubrieron múltiples hematomas antiguos en distintas partes del cuerpo, lo que sugería la existencia de un patrón de abuso previo. Además, determinaron que Ashley murió como consecuencia de un traumatismo provocado por un objeto contundente que le fracturó el cráneo y causó un daño cerebral fatal. También encontraron lesiones recientes, entre ellas una abrasión importante en el rostro, una herida en la espalda y la marca de lo que parecía ser la huella de un zapato masculino. A medida que avanzó la investigación, los detectives reconstruyeron lo que habría ocurrido durante las horas previas a la llamada. Según los hallazgos, Ashley fue brutalmente golpeada durante la noche anterior al Día de Acción de Gracias. Después de la agresión, habría permanecido durante horas sin recibir atención médica. Los investigadores determinaron que pasó cerca de 8 horas en el garaje de la vivienda antes de ser trasladada a otras áreas de la casa. Durante todo ese tiempo permaneció gravemente herida y sin ayuda. También descubrieron que Jeffrey no llamó de inmediato a los servicios de emergencia. Primero contactó a su amigo, el Dr. Robert, para que acudiera a la vivienda. Solo después de que el médico llegara y evaluara la situación, Jeffrey decidió llamar a las emergencias. Los informes indicaron que Ashley permaneció aproximadamente 12 horas sin recibir atención adecuada. Nunca volvió a recuperar el conocimiento. Los fiscales llegaron a la conclusión de que, días antes de la tragedia, Ashley estaba considerando poner fin al matrimonio. Según varios testimonios, había consultado a un abogado e incluso había guardado algunas pertenencias en su vehículo. La hipótesis de la acusación era que, durante la discusión, ella le comunicó a Jeffrey su decisión de marcharse, provocando una reacción violenta que terminó siendo fatal. Con una orden judicial, los investigadores registraron minuciosamente la vivienda de la pareja en Córdoba.
Dentro de la casa, encontraron restos de sangre seca en distintos lugares, incluyendo la sala, el dormitorio principal y el garaje. Aquello respaldaba la teoría de que Ashley había permanecido herida durante horas mientras era trasladada de un sitio a otro sin recibir la asistencia que necesitaba. Los agentes también recolectaron diversas evidencias para su análisis. Entre ellas había una perrera, muestras de alfombra, varios pares de zapatos masculinos y una carta escrita por Ashley cuyo contenido nunca fue divulgado públicamente. Especial atención recibieron los zapatos encontrados en la vivienda. Los investigadores buscaban determinar si alguno coincidía con la huella detectada en el cuerpo de la víctima, una de las lesiones que más llamó la atención de los especialistas forenses. Cuando el caso avanzó hacia los tribunales, los abogados de Jeffrey adoptaron una estrategia centrada en cuestionar lo ocurrido y desviar la atención de las evidencias presentadas por la fiscalía. La defensa sostuvo que la muerte de Ashley debía investigarse como un posible accidente relacionado con el consumo de alcohol o incluso como un acto autoinfligido. Para respaldar esos argumentos hicieron referencias a antecedentes como su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol. También solicitaron una evaluación psiquiátrica para Jeffrey. Los resultados indicaron que tenía problemas con la bebida, algo que la defensa intentó utilizar para explicar sus episodios de ira. Sin embargo, ninguno de esos planteamientos logró desmontar las pruebas físicas ni los testimonios reunidos por los investigadores. Jeffrey fue considerado apto para enfrentar el juicio. Mientras esperaba el inicio de las audiencias, se le impuso una fianza de $250,000, el uso de un brazalete electrónico y restricciones de movimiento. La muerte de Ashley causó una profunda conmoción entre quienes la conocían. Al día siguiente de su fallecimiento, estudiantes, padres de familia, docentes y amigos se reunieron para rendirle homenaje. Cerca de 300 personas asistieron a una ceremonia celebrada en la Iglesia de la Natividad. Allí recordaron a la joven profesora que había dejado una huella positiva en la vida de muchos de sus alumnos. Entre los asistentes también estuvieron Jim y Kesia. Para ellos, la pérdida fue especialmente dolorosa. Durante años habían sufrido el distanciamiento de Ashley sin comprender completamente lo que estaba ocurriendo en su matrimonio. Según relataron posteriormente, durante mucho tiempo intentaron convencerse de que ella era feliz y que estaba junto a alguien que la amaba. Pero conforme fueron conociendo los detalles de la investigación, entendieron que detrás de aquella imagen de esposo ejemplar se ocultaba una realidad muy distinta. Mientras tanto, los investigadores continuaban revisando cada aspecto de la versión presentada por Jeffrey. Fue entonces cuando descubrieron que el supuesto mensaje de texto que, según él, había provocado la discusión, nunca existió. Los análisis realizados a los teléfonos mostraron que los únicos mensajes registrados en el celular de Ashley provenían de su propio esposo. Tras un largo proceso judicial, el caso llegó a su desenlace en enero de 2009. Un jurado de Memphis declaró a Jeffrey Scott culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de Ashley Scott. Según trascendió, la mayoría de los miembros del jurado favorecía una condena por asesinato en primer grado. Sin embargo, la legislación de Tennessee exige unanimidad para alcanzar ese veredicto y uno de los integrantes no estuvo de acuerdo. Como resultado, la condena quedó reducida a asesinato en segundo grado. La decisión no dejó satisfechos ni a los familiares de Ashley ni al propio juez, quien criticó públicamente el resultado por considerar que no reflejaba la gravedad de los hechos. Un mes después, Jeffrey fue sentenciado a una pena de entre 15 y 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional anticipada. Actualmente permanece recluido en un complejo correccional en Tennessee. Como mínimo, deberá permanecer encarcelado hasta el año 2030. Para entonces, tendrá poco más de 50 años. La vida de Ashley, una mujer que había superado el abandono, construido amistades duraderas y desarrollado una carrera prometedora, terminó dentro de la casa que alguna vez creyó que sería el lugar donde encontraría la familia y la estabilidad que siempre había buscado. La historia de Ashley Scott es un ejemplo de cómo la violencia doméstica puede desarrollarse durante años lejos de la mirada de quienes rodean a la víctima. El aislamiento, el control emocional, las humillaciones constantes y las agresiones físicas fueron avanzando poco a poco hasta convertirse en una situación de la que parecía cada vez más difícil escapar. Cuando Ashley finalmente parecía estar reuniendo el valor para reconstruir su vida, ya era demasiado tarde.
También es una historia que invita a reflexionar sobre las señales que muchas veces pasan desapercibidas. Detrás de una imagen de éxito, estabilidad o aparente normalidad, pueden ocultarse dinámicas de abuso profundamente destructivas. Ashley pasó años alejándose de quienes la querían, mientras el hombre que debía protegerla ejercía cada vez más control sobre ella. Su caso sigue siendo recordado como una tragedia que pudo haberse evitado, y como un recordatorio de la importancia de tomar en serio cualquier indicio de violencia dentro de una relación. Pero ¿tú qué opinas sobre este caso? ¿Crees que Jeffrey planeó ocultar lo ocurrido antes de llamar a emergencias? ¿Piensas que la condena por asesinato en segundo grado fue suficiente para la gravedad de los hechos? Te leo en los comentarios. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.